Buenas noches, hermanos. Qué bueno volver a vernos, a reunirnos mediante estos medios que el Señor nos permite, continuando nuestra reunión de oración y estudio bíblico, continuando estudiando la segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios. Antes de dirigirnos a ella, los invito a orar. Señor, te damos gracias por este tiempo, por este espacio que nos permites apartar para conectarnos con nuestros hermanos y contigo, Padre, para estudiar tu palabra, profundizar en ella y escucharte, aprender y guardarla en nuestro corazón, Padre. Te pido que seas tú tocando cada uno de nuestros corazones, hablando a través de ella y que podamos comprenderla y entenderla de la forma que tú quieres que lo hagamos. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bueno, hermanos, hace 8 días repasábamos junto con nuestro hermano Giovanni eh, esta segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios, el capítulo 10, como iniciaba. Recordemos un poquito el contexto, que era Pablo en su defensa de su ministerio ante la iglesia de Corintio, después de las múltiples opiniones en contra pues, de su proceder, de su discurso y de su actuar coherente. Lo acusaban de ser muy bueno escribiendo, comunicándole las cosas a través de las cartas, pero pues, a la hora de estar presente, a la hora de comunicarse con ellos personalmente, pues era, no era tan bueno, no tenía las habilidades suficientes y Pablo pues argumentaba y defendía pues su proceder, ya que se basaba siempre en la palabra de Dios y no en los argumentos humanos. No era una defensa con armas humanas, sino con la palabra del Señor. Habló también de la autoridad que tenía ante ellos, pues Dios le permitió este ministerio que incluía la iglesia de Corinto. Por lo tanto, pues la autoridad que él ejercía, como él hablaba y se dirigía ante ellos, no era para amedrentarlos, decía él, o atemorizarlos con sus cartas, sino para edificarlos. Todo era con el objetivo de edificar la iglesia y permitir que ésta creciera. Asimismo, pues no buscaba gloriarse, es más, deseaba y siempre buscaba evitar esa parte, pero no se iba a avergonzar si debía insistir y recalcar pues la autoridad que el Señor le había dado para instruirlos a ellos y para dirigirlos, todo como les decía con el objetivo de la edificación. El Señor nos permite tener niveles de autoridad dentro de la iglesia. Él permite estos, por decirlo así, cierta jerarquía para permitir su correcto funcionamiento, para permitir el correcto pastoreo y edificación de toda su iglesia, para que todos podamos crecer juntos. Y bueno, y hoy vamos a continuar en este contexto en el cual vamos a estudiar los versículos del 10 al 18. Iniciando con el 10, donde Pablo continúa diciendo: porque a la verdad, dicen, las cartas son duras y fuertes, mas la presencia corporal débil y la palabra menospreciable. Bien, hermanos, acá entonces, pues argumentos y acusaciones bastante fuertes de parte de algunas personas de la iglesia de Corinto, como ya lo habíamos visto. Posteriormente, Pablo habla de falsos profetas, falsos apóstoles y demás personas que pretendían tergiversar las cosas dentro de la iglesia de Corinto. Seguramente pueden ser estas personas las que acusan a Pablo y las que quieren generar estas disputas dentro de la iglesia. Acá vemos que la figura de Pablo ante la iglesia pues está siendo atacada. Están criticando acerca de su proceder, de su congruencia y de su coherencia, tanto en la escritura como en la forma de expresarse y de dirigirse a ellos estando presente. Es muy importante y Pablo se toma su tiempo y se toma este apartado de la carta que hace a los Corintios para defender ese ministerio de él, ya que recae sobre él la responsabilidad de dar ejemplo, de instruir y de enseñar. Por lo tanto, no puede ignorar todas estas acusaciones que hacen ante él
pues no como primer objetivo de defender la palabra del Señor, porque Dios no necesita que lo defendamos con nuestras propias fuerzas, Él mismo se encarga de eso. Pero sí le ha dado una responsabilidad a Pablo y es muy importante que él, como las autoridades de la Iglesia de Cristo, mantengan un buen ejemplo y no puede peligrar esto en sus vidas. Por lo tanto, se toma este espacio para refutar y para defender. Bien, es necesaria una completa coherencia en la vida de Pablo y esto es lo que peligra. Dicen que presencialmente él es débil y su palabra es menospreciable. Seguramente Pablo no era el mejor orador de todos, como seguramente lo podrían ser otros eruditos de la época, incluso los falsos profetas y religiosos, pero únicamente bastaba su mensaje. Eso era lo más importante, es lo que Pablo recarga alrededor de estos pasajes. El tesoro más preciable y lo que debe recalcar en el discurso de un cristiano y más que todo de aquellos de los cuales exponen la palabra del Señor es esa, la palabra de Dios. Eso es lo que debe resaltar en el discurso de cada uno. Ese es el tesoro más preciable. Seguramente no era el más refinado y de mejor apariencia en comparación a los demás oradores. En esa época, y más que todo en esa península griega también, y bajo todo ese contexto griego, en donde muchos filósofos también salían a resaltar y en donde le daban mucho énfasis a la oratoria, a la retórica, seguramente criticaban mucho ese aspecto de Pablo. Es más, uno de ellos, Isócrates, alguna vez dijo: no hay raza más enemiga de la mayoría que los malos oradores y los malos demagogos. Palabras duras, dice, la raza más enemiga de la mayoría. Seguramente menospreciaban mucho a esas personas que no podían expresarse muy bien, ya que, según ellos, y como lo vamos a ver más adelante, la comparación era entre los hombres, entre ellos mismos, y los más preciables eran los que mejor y más elocuentemente hablaban. Pero vamos a centrar nuestro punto en que lo más importante en nosotros debe ser resaltar esa palabra del Señor. Asimismo, en lo que un cristiano debe enfocarse al escuchar y al ver a los demás es la obra que el Señor hace en cada una de esas vidas y el mensaje que brinda a través de los siervos que Él ha decidido utilizar, a través de los ministerios que permite que las demás personas atraviesen y nos puedan manifestar. Debemos manifestar la palabra del Señor, pero también como cristianos debemos enfocarnos en ver al Señor en los demás, no ver sus cualidades y sus éxitos, sino la obra que el Señor hace en sus vidas, porque todo éxito y toda alabanza proviene de parte de Él. Un asunto que nos dejó muy claro el mismo Señor Jesucristo cuando estuvo personalmente en medio de los hombres acá en la tierra, al escoger determinados personajes que no esperaríamos que escogiera Él mismo para exponer su palabra. Ahí nos dejó un claro mensaje. Vemos que para confiar la palabra del Señor y para confiar esa iglesia primitiva, Él escogió hombres pescadores, un recolector de impuestos, incluso un revolucionario, hasta un ladrón. Esperábamos seguramente gente, no sé, más intelectual, más erudita, más culta, más sana, pero no, él quería enfocar que lo más importante era su palabra y no las personas y la labor que ellos hicieran. ¿En qué se fijaban estos hombres al acusar de esa forma a Pablo? Se fijaban en las palabras de él, se fijaban en lo bonito y cómodo que era el mensaje, o se fijaban en realidad en la palabra de Dios. Y asimismo nosotros, ¿en qué nos fijamos cuando escuchamos a las demás personas y cuando escuchamos un mensaje que viene de parte de Dios a través de los demás? Hay que tener en cuenta eso. Continúa diciendo en el versículo 11, esto tenga en cuenta tal persona, que así como somos en la palabra por cartas, estando ausentes, lo seremos también en hechos, estando presentes.
Bien, Pablo continúa asegurando esa congruencia y esa coherencia en sus acciones. Afirma, reafirma que así como ellos son en las cartas, también lo van a hacer presencialmente. Incluso previamente advirtió severidad y dureza, la cual puede llegar a utilizar incluso estando presentes con ellos. En el versículo 2 estudiamos hace 8 días, Pablo mencionaba: ruego pues que cuando esté presente no tenga que usar de aquella osadía con que estoy dispuesto a proceder resueltamente contra algunos que nos tienen como si anduviésemos según la carne. Pablo asegura que él no tiene ningún problema ni tiene ningún inconveniente en usar esa autoridad que el Señor le ha permitido y que tiene todo el derecho a utilizar con esa iglesia en la cual él está instruyendo. Pero no la quiere utilizar y les advierte y ruega incluso que no tenga que llegar a utilizar esa dureza. En las autoridades que el Señor permite que haya en su iglesia, es muy importante resaltar que es importante ejercer esa dureza y esa reprensión cuando sea necesario y cuando sea evidente alguna falta por parte de los hermanos, por parte de la iglesia del Señor, pues esa es la responsabilidad de aquellas personas que Dios utiliza para dirigir a su iglesia. Pero claramente se debe realizar con esa misma disciplina y esa misma firmeza, pero también con amor. Y eso nos enseñó el Señor Jesucristo cuando mencionaba y se manifestaba como ese hombre manso y humilde de corazón, pero con esa firmeza y esa dureza que tenía que llegar a utilizar en muchos momentos para corregir y para instruir como debía ser. No es... no hay que ocultar y no es extraño para nadie saber que muchas veces necesitamos ese jalón de orejas y necesitamos esa firmeza en el contexto de esa corrección. Muy bien, continuemos con el versículo 12. Dice Pablo: porque no nos atrevemos a contarnos ni a compararnos con algunos que se alaban a sí mismos, pero ellos, midiéndose a sí mismos por sí mismos y comparándose consigo mismos, no son juiciosos. Un versículo que muchas interpretaciones y muchas otras versiones de la Biblia interpretan con un cierto, podría decirse, sarcasmo acerca de Pablo, o esa cierta gracia, como por ejemplo lo vemos en la versión de Dios habla hoy, que dice: ciertamente no nos atrevemos a igualarnos o a compararnos con esos que se alaban a sí mismos. O la Nueva Traducción Viviente, que dice: no se preocupen, no nos atreveríamos a decir que somos tan maravillosos como esos hombres. Sí, muchas veces vemos que Pablo se expresa de esa forma a través de sus cartas. Al fin y al cabo es un hombre que en su personalidad y en su contexto es bien fuerte, y al dirigirse, cuando lo tiene que hacer con dureza, es bastante severo. Pero en sí resalta y quiere aclarar que pues no son como esos otros hombres que se miden por sí mismos, es decir, su punto y su estándar de medición, de comparación, su punto de referencia es el hombre mismo para ellos. ¿Y qué podemos esperar de esas personas que se comparan con los demás seres humanos, con los demás hombres, el cual es pecador, es imperfecto, y al fin y al cabo lo que merecemos es la muerte? Tendríamos un punto de referencia que no nos permitiría en verdad avanzar y tener una completa madurez espiritual si seguimos viéndonos y comparándonos con los demás. Pablo mismo resalta en los siguientes versículos que nuestro punto de referencia debe ser Jesucristo, debe ser Jesús, Dios mismo. Asimismo, quiero complementar y recordar esto con un pasaje que encontramos en su carta anterior, en 1 Corintios capítulo 3, de los versículos 18 al 23. Explica un poco mejor esto. Dice: nadie se engañe a sí mismo. Si alguno entre vosotros se cree sabio en este siglo, hágase ignorante,
para que llegue a ser sabio, porque la sabiduría de este mundo es insensatez para con Dios, pues escrito está, Él prende a los sabios en la astucia de ellos. Y otra vez, el Señor conoce los pensamientos de los sabios, que son vanos. Así que ninguno se gloríe en los hombres, porque todo es vuestro, sea Pablo, sea Apolo, sea Cefas, sea el mundo, sea la vida, sea la muerte, sea lo presente, sea lo porvenir, todo es vuestro, y vosotros de Cristo, y Cristo de Dios. Un pasaje que prácticamente deja la sabiduría del hombre por sí mismo en un estándar de vanidad y de menosprecio, pues no tiene ningún valor alguno cuando no tenemos a Dios presente en nuestras vidas. Una sabiduría mundana y unas habilidades humanas simples sin la presencia de Dios no es nada, hermanos. No tenemos definitivamente nada en que gloriarnos. Y más adelante Pablo también resalta en qué debería consistir esa gloria, en qué debería consistir o a qué deberíamos en realidad glorificar nosotros. Entonces es muy importante en este pasaje resaltar ese problema de orgullo, de prejuicio, de juzgamiento, de creerse más de lo que en realidad ya somos, simples pecadores que merecemos la muerte. Y aquí hay un problema pues bastante importante en la iglesia de Corinto, por lo menos con estas personas que están acusando a Pablo, pues como él mismo dice, ellos se comparan y se miden entre sí mismos. Y ese punto de comparación, ese punto de referencia, solo intenta resaltar ese orgullo y juzgar a los demás hermanos. Somos más importantes que los demás, Dios tiene preferencias en cuanto a los hombres, uno es más que otro en cuanto al amor que Dios nos tiene a nosotros o el aprecio que nos tiene, definitivamente no, hermanos, todos somos iguales ante los ojos de Él. Seguramente tendremos labores distintas y ministerios distintos en la iglesia, pero eso no hace más o menos a una persona en comparación a otra. Jesús nos dejó un mensaje de mansedumbre y de humildad muy claro, como lo mencionábamos anteriormente, cuando vino a vivir en medio de los hombres. Continuamos en el versículo 13. Pablo continúa diciendo, pero nosotros no nos gloriaremos desmedidamente, sino conforme a la regla que Dios nos ha dado por medida, para llegar también hasta vosotros. Bien, acá Pablo argumenta lo que acaba de decir, ya que él mismo pues resaltaba que no se va a medir entre ellos ni se va a gloriar de sus habilidades o de sus cualidades o de lo que Dios le ha dado, sino que al contrario se va a basar conforme a la regla que Dios le ha dado por medida a él. ¿En qué consiste esto? Él intenta decir que no se va a jactar ni se va a gloriar de lo que ha hecho por parte de Dios. Dios le ha permitido un ministerio bastante grande en su vida después de haberlo llamado y haberlo hecho apóstol suyo. Lo llevó o le permitió ir durante pues ese tiempo de ministerio por muchas regiones de Asia hasta Europa, y dentro de esos límites estaba Corinto, dentro de esa regla y de ese parámetro que Dios le permitió a Pablo, estaban muchos pueblos y dentro de esos corintios. Entonces, si algo es responsabilidad de Pablo, son esos lugares y esos límites que Dios le ha permitido y le ha puesto en su trabajo. Entonces, dentro de ese perímetro o dentro de ese alcance de evangelización que Dios envió a Pablo a ejercer, estaba Corinto. Por lo tanto, la autoridad de Pablo también debía claramente establecerse en esta iglesia. Dios le encargó esa tarea y esa autoridad tenía sus límites. Por lo tanto, Pablo dice que no se va a gloriar desmedidamente,
sino conforme a lo que le ha permitido Dios. Ahora, esa gloria desmedida significa que podemos llegar a gloriarnos, así sea un poco, es decir, hay un estándar de gloria que podemos nosotros llegar a tener. Más adelante, Pablo enfatiza en realidad en qué deberíamos nosotros gloriarnos y en qué consistiría esa gloria que nosotros deberíamos tener y en quién recae esa gloria que un cristiano, que una persona debería ejercer. Ni siquiera deberíamos pensar en gloriarnos en nosotros mismos, ya que caemos en el asunto de la avaricia. Siempre que un humano es exaltado y es felicitado, así sea un poco, quiere seguir teniendo ese sentimiento, pues es placentero seguramente cuando nos felicitan, nos exaltan por algo, pero se tiene que saber manejar porque si no caemos en el asunto de la avaricia y queremos tener mucho más de esa gloria. Muy bien, continúa Pablo en el versículo 14 diciendo, porque no nos hemos extralimitado, como si no llegásemos hasta vosotros, pues fuimos los primeros en llegar hasta vosotros con el Evangelio de Cristo. Muy bien, esto va ligado al versículo anterior, pues dice, aunque Dios pues sí nos ha establecido un límite para ejercer nuestro trabajo de llevar la palabra de Dios, y nos ha limitado esa autoridad, no nos vamos a extralimitar y no nos vamos a, digamos, a suprimir en esa labor que Dios nos ha dado, sino que claramente Él enfatiza que no lo han hecho, pues incluso fueron los primeros en llevar el Evangelio a esta iglesia de Corinto. Entonces, Dios los llevó allá primero para llevar esas buenas nuevas. Y no se extralimitan, pues se rigen según lo que Dios les muestra y les encomienda. Pablo y aquellas personas que lo acompañaron. Entonces la iglesia de Corinto no puede también decir que pues Pablo no ha ejercido bien su ministerio o se ha extralimitado o no ha hecho bien su labor en cuanto a su iglesia, pues como lo ha hecho en las cartas y como lo ha hecho presencialmente, ha ejercido bien esta labor de autoridad que Dios le ha dado, pues está en todo el derecho, ya que, como lo mencionábamos, la iglesia de Corinto está dentro de ese perímetro de trabajo de Pablo. Y junto a esto continúa diciendo, no nos gloriamos desmedidamente en trabajos ajenos, sino que esperamos que conforme crezca vuestra fe, seremos muy engrandecidos entre vosotros, conforme a nuestra regla, conforme a ese perímetro que Dios le ha puesto. Si en algo podría gloriarse o podría exaltarse a Pablo, es en el trabajo que ha hecho y que incluye la iglesia de Corinto, pero dice que no se va a gloriar desmedidamente en eso, y menos, como resalta en este versículo, en trabajos ajenos. Es decir, él se encarga de trabajar en ese ámbito, en ese ministerio que Dios le ha puesto. Debemos realizar bien ese trabajo que Dios nos encarga, ese ministerio que Dios nos encarga a nosotros, ya sea en nuestra congregación, en la iglesia, en nuestra familia, con nuestra comunidad. Dios nos pone trabajos y debemos enfocarnos en eso porque Dios quiere excelencia, ¿sí? No debemos buscar hacer más de la cuenta y descuidar en realidad lo que Dios nos ha puesto, sino que hay que hacerlo con excelencia, conforme a ese límite, a ese parámetro que Dios nos ha encargado. Pablo espera que crezca la fe de ellos, de la iglesia de Corinto, para seguir su labor de una forma más amplia, y en eso consiste ese engrandecimiento del cual él habla. Él dice, seremos muy engrandecidos entre vosotros, pero ese es el sentimiento de gratitud y de engrandecimiento que del cual Pablo está hablando ahí. Él siente que va a cumplir esa tarea
y se va a sentir muy satisfecho mientras la fe de la iglesia de Corinto crezca. Y así debemos ser nosotros, hermanos. Nosotros debemos sentirnos satisfechos y nosotros debemos sentirnos felices y nuestro engrandecimiento debe ser cumplido, debemos sentirlo cuando nuestra labor esté bien hecha y esté evidenciándose en la vida de los demás. Eso es lo que nosotros debemos sentir y agradecer a Dios, pues es la obra de Él por medio de nosotros. El éxito, el objetivo es multiplicar, es permitir que crezca esa fe. Eso es lo que ellos esperaban en ese momento y lo que intentaban manifestarles a ellos. La grandeza consistía en ver crecer a la iglesia, pues es la grandeza que se evidencia hacia Dios, hacia Cristo. Esa grandeza no era para Pablo, sino para Cristo y para su obra. El capítulo 16, el versículo 16, perdón, continúa diciendo, y que anunciaremos el Evangelio en los lugares más allá de vosotros, sin entrar en la obra de otro, para gloriarnos en lo que ya estaba preparado. Un poco más de lo que ya ha hablado en los versículos anteriores, pero es un orden el que se debe llevar. Primero, cumplir con nuestro ministerio en nuestro perímetro más cercano que Dios nos ha puesto, y según su medida, según el permiso que Dios nos conceda y que nos va mostrando, ir paso a paso más allá de eso, hermanos, ir alcanzando muchas más metas que Dios nos proponga. Un perímetro grande de alcance y de trabajo no significa o no se iguala a una obra mucho mayor. No, simplemente con nuestra familia o con nuestro núcleo más cercano, pero con esa labor bien hecha, con esa labor que resalte a Cristo, ahí está la grandeza más importante que se puede demostrar, porque Dios no necesita de nosotros, sino somos usados como herramientas. Y tenemos que tener muy claro eso. El punto de comparación de Dios no es el hombre y no es lo que más podamos hacer, sino es hacer bien una labor que Él nos ponga, por más humilde que parezca ante los ojos humanos. Y ya finalizando, versículo 17 y 18, Pablo dice, más el que se gloría, gloríese en el Señor. Asimismo, podemos encontrar una referencia en Jeremías capítulo 9, versículo 24, donde dice Jeremías, mas alabes en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme, que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. Claramente lo que intenta resaltar acá Pablo y lo que intentó decir Jeremías mucho tiempo atrás es que esa gloria debe ser en el Señor. La gloria que podamos llegar a sentir, que podamos llegar a manifestar, debe ser para Dios. Él es el que merece todo. Nosotros no somos dignos de recibir gloria alguna. Somos pecadores y Dios es el que concede y brinda cualquier bendición y cualquier prosperidad que nosotros podamos tener. Mientras realizamos su obra, mientras cumplimos esa labor que Él nos ha encomendado, y mientras veamos esa grandeza de esa obra, como lo mencionábamos anteriormente, que es permitir que crezca la fe de los hermanos y de las personas en Él, debemos glorificarnos en eso, pero la gloria la debemos realizar en el Señor, como dice Pablo, y acá se resume muy bien esa gloria de la que ha hablado. No gloriarse desmedidamente en los trabajos que nosotros podamos hacer, mucho menos en los trabajos ajenos, sino que la gloria debe ser en el Señor. Es un asunto de autoridad, humildad, juntos. Siempre debe ser muy acorde y muy coherente las dos. Y finalmente dice en el versículo 18, porque no es aprobado el que se alaba a sí mismo, sino aquel a quien Dios alaba. ¿De dónde viene la aprobación? ¿De los demás? Esperamos que los demás hombres nos aprueben y nos brinden esa alabanza que nosotros esperamos. ¿A quién le damos esas cuentas para recibir esa aprobación y esas felicitaciones? ¿A los hombres
o a Dios. Alguna vez vamos a ser juzgados en el tribunal. El Señor dará su veredicto ese día y ahí podremos recibir lo que merecemos, las coronas que Dios ha prometido o aquellos reprensiones que Dios también nos hará al no exponer ante Él nuestro arrepentimiento. Primera de Corintios 4, 5 dice algo acerca de esto también. Dice Pablo en esta carta que escribió previamente: así que no juzguéis nada antes de tiempo, hasta que venga el Señor, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones de los corazones, y entonces cada uno recibirá su alabanza de Dios. Esta alabanza que viene de parte de Dios es esas recompensas, son eh, esa aprobación que Dios manifestará a aquellas personas que han hecho bien su labor acá en la tierra, esos cristianos y esos siervos del Señor que han ejercido bien su trabajo y lo han hecho con esa excelencia con la que Dios demanda. Alabanza, según la RAE, significa manifestar el aprecio o la admiración por algo o por alguien, poniendo de relieve sus cualidades o méritos. Claramente sabemos que la alabanza completamente es para Dios, pero esta alabanza que Pablo quiere o de la cual está hablando acá es esa aprobación que va a venir de parte de Dios. Tenemos que tener muy en claro que debemos esperar es esa aprobación de parte del Señor y no de parte de los demás. Punto de comparación de nosotros no deben ser los hombres, sino debe ser Cristo. Hermanos, tenemos que cada día intentar y luchar y esforzarnos por parecernos más a Él. Finalmente podremos resumir estos versículos y este pasaje que hemos podido estudiar en unos puntos importantes, y es esa coherencia y congruencia entre el discurso y entre las acciones, la cual o asunto el cual Pablo está defendiendo. Nuestras palabras y nuestras expresiones tienen que ser coherentes con nuestras acciones. Tenemos que ser congruentes en eso y claramente ejercer esa disciplina y esa autoridad que Dios nos permite muchas veces con las demás personas o incluso en la misma congregación, con esa disciplina, pero también con ese tacto y con ese amor, como Jesús también nos enseñó. El estándar de medición de un cristiano no son los hombres. Debemos seguir y esforzarnos por parecernos cada vez más, cada día más a Cristo. Ese es nuestro parámetro y ese es nuestro estándar de medición. Claramente no vamos a llegar a ser igual a Él es Dios mismo. Nosotros somos pecadores, pero sí tenemos que esforzarnos por parecernos cada vez más a Él. Y la gloria definitiva es en el Señor, no en nosotros mismos. Simplemente somos herramientas, somos servidores y el que debe ser exaltado es el mismo Señor Jesucristo. Un mensaje bastante claro de parte de Pablo, una defensa con mucha autoridad, pero también con ese aprecio, con ese cariño que él manifiesta muchas veces a esta iglesia de Corinto, hermanos. Muy bien, finalizando quisiera que me acompañaran en una oración. Señor, te damos gracias por este tiempo que nos has permitido estudiar tu palabra, gracias por la obra, Padre, que haces a través de nuestras vidas, por la manifestación que tienes a través de cada uno de nosotros y que puede ser evidente en nuestra vida para las demás personas. Asimismo, te pedimos que nos des esos ojos tuyos para verte a ti a través de las demás personas, Señor, para no basarnos y no tener nuestro estándar de medición en las cualidades humanas y basarnos en los méritos del mismo hombre, sino en ti, Padre. Verte a ti, a nuestros demás hermanos, escucharte a ti, Señor, en las enseñanzas, en las prédicas que tú mismo das a través de estas autoridades de nuestra iglesia, Señor, porque lo importante es tu palabra y no la forma en que las personas hablan o se manifiestan o se expresan, Padre. Gracias por este tiempo y por este mensaje que has traído
a través de esta segunda carta de Pablo a los Corintios, Padre. Dispón nuestros corazones y nuestras mentes para tenerlo muy presente y para cada día esforzarnos por parecernos más a Cristo, Señor, más a ti. Te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Muchas gracias, hermanos, por acompañarnos en una nueva reunión más y esperamos verlos en 8 días. Bendiciones.